Hola, mi nombre es Carlos Horacio Díaz Ibarra y ella es mi compañera Lilibet Sánchez Orduño. Y nosotros somos alumnos de la Universidad TecMilenio Campus Navojoa, a cargo del profesor Mario Jorge Terminero. Y juntos vamos a ver el tema de la inflación y su impacto en los proyectos de inversión. Para comenzar, daremos a conocer el concepto de inflación. La inflación es un factor que provoca la disminución del poder adquisitivo de las unidades monetarias, y esta ocurre porque el valor de la moneda ha cambiado. Al verse reducido el valor del dinero, se necesita mayor cantidad para adquirir bienes. Para dar un ejemplo de esto, tenemos aquí dos monedas de un peso, una del año actual y una de 1982. Con la moneda de 1982, en ese año, una persona podía pagar lo que sería el importe de un camión, y en la actualidad se necesitan 5 monedas de un peso para pagar el pasaje de un camión. Para poder determinar la inflación, se requiere de una revisión de todos los precios conocidos como de básica necesidad, los cuales son definidos por el gobierno mexicano. El gobierno mexicano tiene algo que se llama la canasta básica, la cual vamos a ver en la siguiente tabla. Son básicos para satisfacer las necesidades de alimentación, salud, educación, transporte, entretenimiento, vivienda, vestido, mobiliario y otras. Para medir un cambio en los precios de estos artículos se ha creado el INPC, el cual mide la variación de los precios promedio de todos los bienes y servicios que conforman la canasta. Desde 1927, el Índice Nacional de Precio al Consumidor se ha utilizado en nuestro país para medir los cambios de los precios en la economía. El efecto de la inflación sobre los costos del dinero: en un ambiente crónico de inflacionario, disminuye notablemente el poder de compra de la unidad monetaria, causando grandes divergencias entre flujos de efectivo futuros y nominales. Para poder diferenciar el valor real del dinero de acuerdo a la inflación que presenta en el transcurso del tiempo, se utilizan dos tipos de moneda, que son los pesos corrientes y los pesos constantes. Los pesos corrientes son los pesos actuales o a la fecha, es decir, el valor que tiene en su momento, como es en el caso del peso mexicano de valor actual. Los pesos constantes son los pesos a determinada fecha, es decir, el valor puede cambiar según la tasa inflacionaria y la determinada fecha. ¿En qué nos afecta la inflación? La inflación debilita el crecimiento económico, deteriora el poder adquisitivo de salarios y acentúa la desigualdad de la distribución del ingreso. Cuando se evalúa la conveniencia de invertir en un determinado proyecto, en una economía con alta tasa de inflación, es necesario efectuar ajustes en el proceso de evaluación con el fin de asegurar que los resultados de la misma sean confiables. Debido a los cambios en el nivel general de los precios, tanto de artículos como de los servicios, han originado las necesidades de modificar los métodos tradicionales de evaluación de propuestas de inversión, con el objeto de mejorar la disponibilidad y la asignación del capital, ya que en ese tipo de ambiente inflacionario se disminuye el poder de compra de la unidad monetaria, originando grandes divergencias entre los flujos de efectivo futuros reales y nominales. La siguiente fórmula nos muestra la manera de sacar el valor presente. Aquí tenemos que el valor presente se saca en la sumatoria de la inversión inicial, también con el flujo efectivo neto sobre el 1 más interés elevado en el tiempo. La siguiente fórmula nos presenta el valor presente deflectado, que es el menos la inversión inicial más la sumatoria de los flujos de efectivo entre 1 más la tasa de interés y entre 1 más la tasa de interés también. En esta ecuación ya se corrige el poder adquisitivo de los flujos de efectivo futuros. Y si la tasa de inflación es 0, entonces la última ecuación se transformará igual a la primera, o sea, la que antes expuso mi compañero. Tenemos el efecto de la tasa de inflación sobre la tasa interna del rendimiento, que un flujo de efectivo tendrá un valor de X, 1 más el interés, al final del próximo año, si es invertido en una tasa de interés Y. Si la tasa de interés es tal que el valor presente es 0, entonces la dicha tasa de interés se le conoce como la tasa de interés de rendimiento.
Ahora bien, si hay una tasa de inflación anual y entonces la tasa interna de rendimiento efectiva puede ser obtenida por la siguiente ecuación, en donde I es la tasa interna de rendimiento nominal sin considerar la inflación, y I es la tasa de inflación anual y E es la tasa interna real de rendimiento. Las fórmulas anteriores solo son válidas para un periodo. Básicamente, el efecto nocivo de la inflación en inversiones de activo fijo se debe al hecho de que la depreciación en esa forma del costo histórico del activo. El efecto de determinar la depreciación en esa forma es incrementar los impuestos a pagar en términos reales y disminuir por ende los flujos efectivos reales después de impuestos. El efecto de la inflación sobre el rendimiento de un proyecto. La tasa interna de rendimiento, como se llama frecuentemente, está definida como la tasa de interés que reduce a cero el valor presente neto de una serie de ingresos y egresos. Es decir, la tasa interna de rendimiento de una propuesta de inversión es aquella tasa de interés que satisface la ecuación. En el caso de que exista una tasa de inflación promedio anual, se deberá usar la siguiente ecuación. Esta ecuación corrige el poder adquisitivo de los flujos futuros. Como conclusión, tenemos que la inflación es una de las variables principales para la evaluación de proyectos de inversión. En este fenómeno económico se mide y se estudia a través de diferentes enfoques y su proyección nos permite ver qué pasaría con el poder adquisitivo de la población de un país, cuál será el costo del dinero o cómo se comportará el tipo de cambio. Gracias.